De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval. Y traigo 1000 canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear. Y traigo 1000 canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear. Vibra la selva chaqueña bajo el clamor de un valiente que va cayendo doliente gritando su rebelión. El suelo tiñe de rojo con esa sangre caliente, bañando el blanco salitre del puente de la traición. Correntino hasta la muerte, Dios bendiga tu valor, alumbrando en cada rancho la bondad de tu favor. Yo te rindo este homenaje, enjugando un lagrimón a vos Isidro Velázquez, inolvidable valor. En cada rancho chaqueño hay una vela encendida que está alumbrando la vida de aquel ilustre varón. Acusado de injusticia, perseguido sin descanso, salió del monte seguro que tanto lo cobijó, para caer traicionado sin entregarse vencido, que allá en Pampa Bandera, donde tantas veces cruzó, correntino hasta la muerte, Dios bendiga tu valor, alumbrando en cada rancho la bondad de tu favor. Yo te rindo este homenaje, enjugando un lagrimón a vos Isidro Velázquez, inolvidable valor. Puente de la traición de los hermanos Cardoso, que uno de ellos ya no está, ¿no? Gabriel y Emiliano Cardoso y Coduti, la letra. Refiere el chamamé, vamos a volver a abordar el tema en nuestras historias patrias contadas y cantadas, las andanzas de los famosos bandoleros Isidro Velázquez y Gauna o Gauna, Vicente Gauna, en el Chaco de la década del 60. Si bien ya hemos tocado este tema, mucha gente quedó interesada en ahondar en algunos detalles acerca de esta legendaria y aventurera vida, sobre todo la de Isidro Velázquez, ¿cierto? Isidro Velázquez, correntino, nacido en Burucuyá, centro de la provincia de Corrientes, el 15 de mayo de 1928. Su hermano Claudio nace el 22 de agosto de 1929, un año y 2 meses de diferencia. Hijos de don Feliciano Velázquez y una señora de apellido Ortiz. Habían sido 24 hermanos, la mayoría mujeres, las cuales han buscado mejor futuro en Buenos Aires, de una familia muy humilde de actividades de chacra, que decidieron un día buscar los horizontes del Chaco algodonero. La provincia del Chaco, como sabemos, a partir de 1878 se abre a la inmigración, era en ese entonces territorio nacional, y recibe diversos contingentes inmigrantes, sobre todo del este europeo. Vinieron checos,
húngaros, ucranianos, muchos alemanes, muchos habitantes de lo que luego fue la Yugoslavia, croatas, bosnios, herzegovinos, montenegrinos, bohemios, todos estos se instalaron en el centro chaqueño básicamente, a partir de Sáenz Peña, Tres Isletas, Machagay, Quitilipi, Las Breñas, que es la capital del inmigrante, luego constituyen ya un poco hacia el sudoeste, Villa Ángela, como dicen los chaqueños, Villa Ángela, Villa Ángela, el Pago de la Oma, San Bernardo, Pinedo, General Pinedo, Charata, toda esta franja es colonizada por los inmigrantes. A ello hay que sumarle, por supuesto, la previa composición demográfica indígena, constituida básicamente por las tribus tobas y huichís, ya que los guaycurúes, que era una de las tribus más belicosas que había en la América precolombina, fue prácticamente diezmada, ultimada totalmente, no quedaron descendientes de los guaycurúes, sí de los huichí, los tobas, que constituyen hasta ahora importantes contingentes demográficos dentro de la provincia del Chaco. Luis, ¿y es la actividad de estos aborígenes en qué residían? La actividad la economía aborigen se basa fundamentalmente en la recolección de frutos y en la pesca y la caza. ¿De eso vivían? Claro, el Chaco es una voz quichua o quechua que significa territorio donde se fueron juntando todas las tribus que venían corriendo, primero de la conquista inca, que provenía del Perú. Entonces, en ese territorio bajo y difícil, arisco, un territorio muy de difícil acceso, se recluyeron las tribus que corrían de los incas y después de los españoles, por supuesto. Entonces, esto fue, reitero, un territorio hostil para el poblamiento blanco. Bueno, este Chaco estaba poblado por ñandúes, carpinchos o capibara, como se le dice, comadrejas, lobito de río, yacaré, la misma fauna que hay en nuestra zona, con el agregado de los hormigueros, que era muy populoso en esa tierra, lo que se llamaba el tatú carreta, un animal prácticamente en extinción ahora, que quedan algunos ejemplares muy maravillosos en el importante zoológico que está en Sáenz Peña, en la mitad de la provincia del Chaco, que es la llamada gran bestia, o el tapir o anta americano, que realmente es un animal de porte importante, que ya no se lo ve. Un boredí también lo dice en guaraní. No se lo ve en los campos en forma silvestre, ¿cierto? Bueno, esta era la actividad de la economía sobre la cual se basaba la economía indígena. Cuando viene el algodón se impone en la agricultura chaqueña. Y reitero, hacia 1930, 1940, el Chaco fue un emporio algodonero. Bueno, hacia allí vinieron estos aventureros correntinos en busca, por supuesto, de una mejor vida. Siendo niños, 4 o 5 años, los hermanos Isidro y Claudio Velázquez, sus padres, don Feliciano Velázquez y doña Tomasa Ortiz, de condición muy humilde, reitero, a trabajar en las faenas del campo, instalando un ranchito en la zona de lo que se llama Villa Elisa, cercana al Lapachito, a Macallé. Lo que hoy sería la Ruta 16. Exactamente, todos estos pueblos básicamente fueron surgiendo a la vera de la ruta que corre paralela al ferrocarril. Cada 20, 21 kilómetros hubieron contingentes poblados grandes, lo que son Presidencia de la Plaza, yendo desde Corrientes, ¿cierto? Presidencia de la Plaza, Machagay, Quitilipi, Sáenz Peña. Y todo alrededor se fueron formando pequeños núcleos humanos, ¿cierto? Bueno, la actividad de ellos, de los padres, era la de agricultores, trabajar en las faenas del campo, participar en la zafra del algodón, y los chicos se criaron como chiveros.
El Chaco tiene también una gran producción de chivos. Es una tierra seca, apta para la crianza de este animal, que coadyuva a la economía familiar de los pequeños hogares chaqueños. Bueno, hacia la juventud, Isidro Velázquez se forma familia con una señora de nombre Marta Acuña y forman rancho aparte, y con ellos se va Claudio Velázquez. Claudio Velázquez, a diferencia de Isidro, se hizo afecto a la bebida, a la vida pendenciera, muy pronto. En cambio, Isidro Velázquez no. Fue considerado un hombre probo, un hombre trabajador, era el más fornido de los jornaleros que había en la zona, domador, cuidador de caballos, formó parte de la cooperadora de la escuela a la cual acudían sus hijos, 6 hijos tuvo con Marta Acuña, era un hombre de trabajo, un hombre de bien. No se sabe por qué causa o razón, en un determinado momento, ya Claudio Velázquez, su hermano, había tenido diversos ingresos a la comisaría de Villa Elisa y no se sabe la causa por la cual Isidro Velázquez es prontuariado. Es acusado de hurto y robo en 1961. El juez de apellido Lubari lo procesa y lo sobresea. 13 de octubre de 1961, Isidro Velázquez es puesto en libertad, sobreseído, y a partir de ahí comienzan 2-3 entradas en la comisaría, que no se sabe a ciencia cierta a causa de qué. Era un hombre muy mujeriego, de un aspecto varonil muy acentuado, rostro anguloso, de ojos tirando a claros, verduzcos, de color trigueño, un hombre muy bien puesto, fornido, 1,67 m de estatura tenía Isidro Velázquez. Entonces parece que algunas diferencias, quizás con la autoridad, haya hecho que fuera destratado, supuestamente en la comisaría de Villa Elisa. Lo cierto es que a partir de ese momento comienza una actividad que poco a poco se va acercando a la ilegalidad y a las andanzas delictivas. Los famosos hermanos Isidro y Claudio Velázquez, a los cuales después se suma Vicente Gauna y formaron esos legendarios bandoleros que hostigaron al Chaco prácticamente durante 7 años consecutivos. Una pregunta, Luis, que me hicieron para que te acercaran. ¿De dónde era originario Vicente Gauna o Gauna? Correntino también, de la zona de Empedrado. El que era chaqueño fue José Tolentín Vega, un jovencito empleado de farmacia, 19 años tenía cuando es ultimado en una de las andanzas con Claudio Velázquez. Ya vamos a ver. En esta actividad delictiva de la que hablábamos, que comenzaron a incursionar los hermanos Velázquez, comenzaron con hurtos, con robos en diversos almacenes. Que hablar de almacenes, ahora estamos viendo fotos aquí para los televidentes de lo que son los almacenes de campaña en el Chaco. El Chaco, reitero, es un territorio arisco, con enormes quebrachos, un monte muy espinoso, un monte bajo, por ahí alto, pero un monte muy denso, muy cerrado. Allí se levantan con palos a pique los ranchos, ¿cierto? Y en algunos de estos funcionaban suertes de boliches, que estos boliches eran centros de reuniones sociales, hasta ahora se puede ver a la vera de la ruta, y ahí acudían los paisanos, los obrajeros, los peones golondrinas, los colonos también, a proveerse de mercancía para su semana,
la provista, como ellos le llamaban, o el mono, también se le denominaba, al bolsito donde venía la mercancía, y participaban en tertulias donde conversaban y contaban no solamente las faenas, sino las andanzas de cada uno de ellos. Imagínense ustedes que venía gente de Santiago del Estero, gente del Paraguay, gente del norte de Santa Fe, gente de Misiones, gente del mismo Chaco y por supuesto el gran contingente correntino, ¿cierto? Bueno, hacia 1961 ya eran perseguidos por la policía día y noche. Los hermanos Velázquez, por sus andanzas de robo, de hurto permanente, tenían hostigado a toda la población de la zona centro del Chaco, fundamentalmente Villa Elisa o Colonia Elisa, como así se la llama, el Lapachito, la Eduvigis, la zona sur de Machagay. Todo eso era hondamente hostigado por los Velázquez, que iban robando permanentemente en estos boliches de campaña y usaban una táctica que viene, fíjense ustedes, de allí la similitud, por qué se los conoce, por qué nace el mito de los Velázquez. Ya el Chaco había contado entre las décadas del 20 al 40 con el célebre y legendario bandido don Segundo David Peralta, alias o de apodo Mate Cocido, por una gran cicatriz que tenía en la frente, que había formado su célebre trío con el Zamacola y el Calabrés. Bueno, estos también pasaron al mito. El mito es esa fantasía popular que se forma en torno a un personaje o a un hecho donde se mezclan realidades con fantasías, sueños con cuestiones que ocurrieron, ciertas. Entonces constituyen esa serie de halo que rodea a un personaje o a un hecho. Claro que el ejemplo de este tipo de bandolerismo rural lo constituye desde ya Robin Hood, ese también célebre bandido inglés que también se desconoce a ciencia cierta si existió o no el personaje en el monte o en el bosque del Sherwood, en Inglaterra. Hacia 1290 hay registrado el nacimiento de un inglés en el condado de nombre Robin Hood, ¿cierto? Roberto Hood. Pero la vestimenta con la cual se le caracterizó a este célebre ladrón fue el verde, que es el color que se usa para los duendes, protectores de los bosques. Y bueno, las andanzas de Robin Hood, que ha hecho películas memorables, y ya van 600 años, desde 1200, 700 años, y se lo sigue recordando a Robin Hood, por robar a los ricos para distribuir entre los pobres. Esta forma de cubrirse es una forma de darse encubrimiento a sus propias actividades delictivas, es la que lo torna mitológico a Robin Hood. Bueno, de este parecer también fueron los hermanos Velázquez y Mate Cocido. Habíamos contado las andanzas de Juan Bautista Bairoleto en la zona de Córdoba, Mendoza, Santa Fe, 7 provincias lo buscaron, al igual que a Mate Cocido. Y bueno, en nuestra provincia de Corrientes tenemos Gaucho Gil, tenemos en Saladas el Gaucho Lega y don Aparicio Altamirano en la zona de Bella Vista. Bueno, personas todas que optaron, llegado un momento de su vida, por delinquir y hacer una actividad protestataria, en cierta forma, contra el establishment social o la patronal, como ellos la llamaban, ¿cierto? Entonces, en esto andaban entonces los hermanos Velázquez, seguidos día y noche por la policía, con, por supuesto, la alerta de todos los estancieros, de los colonos, los grandes hacendados, que comenzaron a ofrecer importantes sumas de rescate por las cabezas, por que se los hallase vivos o muertos. Y estos ambos, que habían sido nutrieros, chiveros, cazadores furtivos, por supuesto tenían un dominio total del monte, lo que hacía imposible para la policía su aprehensión. La policía carecía de medios, para esa razón había sido llevada la Gendarmería Nacional al territorio nacional del Chaco para poder afrontar y dar seguridad a la actividad de los colonos.
Bueno, lo cierto es que Claudio Velázquez era afecto a la bebida, como les había dicho, y era pendenciero y peligroso, matador, instintivo. Usaban el arma con las cuales ellos hacían sus fechorías, eran el famoso 38, largo. Smith Wesson. Y a veces carabina con las cuales se cazaba. Entonces, llegan a un almacén, Claudio Velázquez en compañía de un joven, en plena siesta, a las 1 de la tarde, y allí comienza Claudio Velázquez a fanfarronear y amenaza con su revólver, pega unos tiros al aire y de viva voz reta a la policía que no los iba a agarrar. Lo cierto es que intima a la dueña de casa del boliche. Vamos a ver las fotos de este típico boliche chaqueño, del monte chaqueño, y vamos a ver los distintos ángulos. Acá estamos mostrando en la pantalla los distintos ángulos sacados por el fotógrafo, donde se advierte cuál es la impronta del lugar de los hechos. Realmente parece ahora tan lejano en el tiempo, son hechos que ocurrieron hace apenas 50, 60 años, nada en la historia, ¿cierto? Pero una vida que quizás ya pasó, una forma de vida. Allí Claudio Velázquez se bebe demasiado y va y se acuesta en la cama matrimonial de los dueños de casa a escuchar chamamé en radio o por radio. Y afuera queda un joven que lo había acompañado, que es confundido con Isidro Velázquez. Y en ese entonces llegan 2 policías y uno de ellos se parapeta detrás de un quebracho y comienza el tiroteo con este joven al que da muerte. Mientras tanto, por detrás del rancho llega hasta la habitación, vamos a ver las fotos por donde se produce el encuentro, y se enfrenta con el legendario Claudio Velázquez, este otro policía, y le da muerte. Bueno, toda la prensa chaqueña, la prensa nacional, que ya se hacía eco de estos legendarios bandoleros, dio por muerto a los 2 y dio por cerrado el caso. Se los condecora a los policías que participaron en la contienda, se los sube de rango por la actitud valiente de haberse enfrentado a los bandoleros, y al poco tiempo se advierte en la autopsia, y dado la duda que presentó un periodista de que las huellas dactilares del muerto no coincidían con la de Isidro Velázquez. Entonces, allí se advierte que el fallecido era José Tolentino Vega, un joven de 19 años de Resistencia, Villa Libertad, aquí en Resistencia, empleado de farmacia, que lo había acompañado en sus fechorías a Claudio Velázquez. Bueno, y aquí comienza la actividad en escala de Isidro Velázquez. Estamos hablando del año 1963 y va hasta 1967, 1 de diciembre, en el cual fallece. Desaparece durante un tiempo Isidro Velázquez y no se sabía qué sería, cuál sería la revancha de él ante la muerte de su hermano a manos de la policía. Lo cierto que a los meses comienza de nuevo sus andanzas. Y aquí llama la atención, desde el año 62 hasta el año 1967, 5 años, nunca cayó preso Isidro Velázquez. Nunca se lo detuvo, nunca pudo aprendérselo. Y cometía cada 2-3 meses actos ilegales de enorme trascendencia. Llegó a provocar 2 secuestros en los cuales solicitó 3 millones de pesos en cada uno de ellos como recompensa a 2 famosos colonos del interior del Chaco. Uno de apellido Persoglia, que narraba a la prensa después el buen trato que le daba Isidro Velázquez, la hombría de bien, la buena conversación, la afectuosidad, si se quiere, con la cual lo trató. Pero él ya se daba por muerto
Él ya había asumido la vida delictiva y decía que ese iba a ser su fin. Presumiblemente durante los años 62, 63, un tiempo cruzó al Paraguay, vivió bajo un supuesto nombre y luego vuelve al Chaco. Y era cobijado en los ranchos por la gente humilde, por la gente pobre de la campaña chaqueña, por los mismos indios todos. Y ya cuando viene del Chaco, al poco tiempo, del Paraguay, forma sociedad con Vicente Gauna. Vicente Gauna o Gauna, que era así un personaje aparte de ilegal. Su actividad era no solamente pendenciero, sino que era asesino a sangre fría. Gauna. Actitud o aptitud que dicen no tenía Isidro Velázquez. Y también muy afecto a la bebida. Ambos tiraban con 38 con las dos manos. Eran ambidiestros y usaban los revólveres a la altura del muslo, en la muslera, como los célebres cowboys norteamericanos de las películas, del Far West. Ese era el modus operandi que ambos tenían. Bueno, lo cierto es que fueron cometiendo hurtos, robos, asesinatos, secuestros extorsivos, y en 1967 la policía chaqueña llegó a tal grado de desconcierto y de presión social, gubernativa, para que diera con el paradero de estos malhechores. Se organiza por parte de la policía chaqueña el llamado cerco Lapachito. 1000 efectivos en este operativo Lapachito se consignaron y se escaparon los dos, Vicente Gauna y Isidro Velázquez. Imagínense un cerco de 1000 efectivos policiales trabajando en un radio de 40 kilómetros alrededor de Lapachito. Y se le escapa. Pero ya con el operativo Silencio, que es el cual se convoca o se organiza en diciembre de 1967, allí se da, por una serie de delaciones que hubieron, el lugar donde ellos estaban parando, que era en las afueras de Machagay, en la zona denominada de Pampa Bandera, en un parque donde había un ombú, se llamaba Parque Ombú, y en un árbol ellos se escondían, en un árbol que tenía un gran hueco, allí vivían los dos. Y salían a hacer sus andanzas y gastaban la plata, por supuesto, hacían buscar bebidas, comidas, hacían grandes festicholas, bacanales, como se llamaban en ese momento. Lo cierto es que se logra por parte de la policía contar con la participación de un cartero de Machagay, vamos a ver la foto de este señor, y de una maestra que era quien hacía de conductora, porque Isidro Velázquez y Vicente Gauna iban a Machagay, al pleno pueblo, a la casa de la maestra y a otra casa de amistades encubridoras que tenían, a participar de diversas actividades sociales, ¿cierto? Pero logra la policía presionar a esta señora para que se preste a una emboscada. Preparan un Fiat 1500 en una siesta, en un taller de Quitilipi, le colocan al lado del embriague, le colocan un dispositivo al Fiat 1500 para que, apretando el mismo, el auto se parara. Y entonces, en una de los viajes que hacía la maestra en compañía del cartero, con más Isidro Velázquez y Vicente Gauna, pasando por un puente sobre un gran cañadón donde había una suerte de hueco, la maestra activa esta perilla, el auto se para, entonces ella baja a levantar el capot, y esa era la señal a la policía que había hecho un cerco debajo del puente y sobre la línea del alambrado para iniciar el apresamiento. A la voz de "entréguese la policía" a Isidro Velázquez, dice que se larga el cartero, que se demoró del auto, y Vicente Gauna lo hiere en una pierna.
En ese momento es acribillado el Fiat 1500, estamos viendo la foto, el estado en el cual queda, y Vicente Gauna muere en el asiento trasero. E Isidro Velázquez logra trasponer ya el foso, va hacia la línea del alambrado, cruza como un venado el alambrado, eran alrededor de las 21 de la noche, 21 horas, o sea, ya de noche, y allí el último cerco de policías, porque pega el legendario Zapucay, de ahí el nombre, el último Zapucay. El Zapucay lo delata y hacia su figura entonces se pega la andanada de tiros. Él hiere a uno de los cabos, que un año después muere de la herida que le causa en la pierna, ¿cierto? Y allí lo acribillan a Isidro Velázquez, se acerca a la policía, vuelve a acribillar el cadáver, lo llevan en exposición a Machagay, a ambos cuerpos yertos, y se acercaba a la policía y volvía a tirarlos. Era tal el odio que habían alcanzado. Y fíjense, la gente comenzó a llevarle flores y a llevarle velas. Entonces prohibieron en el cementerio de Machagay, mucho tiempo tuvieron ocultas las tumbas, de que se pusieran velas ni que se dejaran flores. Llegaba la gente pobre de todos los alrededores, a las cuales ellos le habían ayudado con prebendas, ¿cierto?, de sus diversas actividades delictivas, y formaron de esa forma un pequeño santuario en el túmulo donde murieron. Acá vamos a estar viendo las tumbas que después se erigieron, que están permanentemente colmadas de flores y de velas rojas. Isidro Velázquez, el último Zapucay. La muerte apagó la risa del sol que muere ardiendo en el Chaco, porque Machagay se ha vuelto un llanto triste de sangre y barro. Ya no está Isidro Velázquez, la vida lo ha alcanzado, y junto a Vicente Gauna hay dos sueños sepultados. Camino de Pampa Bandera, los tienen en una emboscada, y en una descarga certera ruge en la noche una metrallada. Isidro Velázquez ha muerto, eran todos Zapucay, pidiendo el rescate al viento que lo vino a delatar, pidiéndole el rescate al viento que lo vino a delatar. De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval, y traigo 1000 canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear, y traigo 1000 canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear.